¿Acaso no saben separar la basura como se debe? Señores, oiga, ¿qué le pasa, señorita? Están mezclando el plástico con las latas. En cuanto la mujer, esbelta y vestida con ropa de yoga y zapatillas deportivas, terminó de hablar, una tensión palpable se apoderó del ambiente. Su voz, aunque ligeramente grave, tenía un tono que extrañamente imponía. No solo los miembros del grupo criminal, sino también el señor de limpieza, que había sido empujado al suelo, se giraron para mirarla con asombro. La legendaria oficial de las fuerzas especiales, la víbora, había intentado volver a una vida normal, pero el mundo no parecía dispuesto a dejarla en paz. Entre la ley, la justicia y una lección de modales muy necesaria, el drama de Ximena Salgado Rojas, la nueva inquilina de la Plaza de las Rosas, está a punto de comenzar. En el barrio antiguo de Veracruz, opacado por la modernidad de la nueva zona de Boca del Río, el tiempo parecía haberse detenido. Y en el rincón más viejo y decrépito de ese barrio, en el tercer piso de la Plaza de las Rosas, un letrero nuevo y solitario colgaba al final del pasillo: Serenidad Yoga, Estudio Ximena. La caligrafía, limpia y elegante, contrastaba con la fachada del edificio, donde la pintura descascarada dejaba ver el cemento. Ximena Salgado Rojas dejó su tapete de yoga en el suelo del local vacío y exhaló un largo suspiro. El espacio, de unos 100 metros cuadrados, solo estaba ocupado por las pocas pertenencias que había traído consigo. Con una camiseta gris holgada, unos pants de entrenamiento con las rodillas gastadas y unas simples chanclas, cualquiera la habría confundido con una vaga del barrio. Sin embargo, los músculos de su espalda, tensos mientras desempacaba, revelaban una fortaleza fuera de lo común. De una caja, sacó un par de viejas placas de identificación militar. Las observó durante un largo rato, sintiendo el frío del metal gastado en sus manos, y luego, como si cerrara la caja de Pandora, las guardó en lo más profundo de un cajón. La mayor Salgado ya no existía. Aquí, solo existía Ximena, la maestra de yoga. Se acabó, murmuró para sí misma, como una promesa, a vivir una vida normal. Ximena abrió con fuerza una de las ventanas atascadas. Con un chirrido, el olor a humedad y moho fue reemplazado por el aroma salino que anunciaba lluvia. El cielo estaba cubierto de nubarrones oscuros, a punto de estallar. Fue entonces cuando un grito agudo, proveniente de la caseta del estacionamiento, rompió el silencio. «Oye, tú, mueve esta chatarra ahora mismo». El ceño de Ximena se frunció. Dejó lo que estaba haciendo y se acercó lentamente a la ventana. Desde el tercer piso, vio a 3 hombres de traje negro rodeando al encargado del estacionamiento, un anciano al que todos conocían como Don Anselmo. Eran miembros de Los Jaguares, el grupo criminal que controlaba la vida nocturna de la zona. «Mil disculpas, señores. Es que el dueño del coche no contesta», suplicó Don Anselmo, inclinándose en una reverencia casi servil. La espalda del anciano, de más de 70 años, se curvaba con una humildad dolorosa, pero a los hombres no les importó. El que parecía ser el líder, un tipo corpulento llamado Ricardo Montes, alias El Caimán, lo agarró bruscamente por el cuello de la camisa. «Si no contesta, debiste haberlo movido tú mismo aunque fuera cargándolo. ¿No sabes que estamos ejecutando un derecho de retención aquí?» El frágil cuerpo del anciano se tambaleó como una hoja seca en otoño. Su vieja gorra cayó en un charco de agua sucia. En las manos de Ximena, que se aferraban al marco de la ventana, las venas se marcaron con fuerza. Sintió un vuelco en el estómago. Un impulso ardiente la invadió. Quería saltar, romperle la muñeca a ese patán y golpear la desprotegida tráquea del hombre. Era un reflejo condicionado que su cuerpo recordaba a la perfección. Pero no se movió. Oh, más bien, no pudo moverse. De repente, su visión se nubló. El paisaje de Veracruz desapareció y, en su lugar, vio el oscuro pasillo de un edificio en un polvoriento país extranjero. «Mayor, cuidado, es una trampa». El sonido de la lluvia fue reemplazado por el eco de disparos, gritos y la última imagen de su subordinado cayendo al suelo. Un olor a sangre pareció impregnar el aire. Ximena se llevó una mano al pecho, ahogando un gemido. La punta de los dedos de su mano derecha comenzó a temblar, un temblor sutil pero incontrolable. Era el castigo nacido de un terror que no podía dominar y una culpa que jamás podría lavar. Cerró los ojos con fuerza y recordó la técnica de respiración que había aprendido en el yoga. Ujjayi Pranayama. Inhala profundamente por la nariz, exhala lentamente. Imagina el sonido de las olas. Ximena contrajo la parte posterior de su garganta y comenzó a respirar de forma sonora y profunda, una y otra vez, llenando sus pulmones hasta lo más hondo para calmar a la fuerza los latidos desbocados de su corazón.
Había huido hasta este lugar jurándose a sí misma que nunca más volvería a lastimar a nadie, que jamás volvería a poner un pie en el mundo de la violencia. Después de un rato, su respiración se estabilizó y el temblor en sus manos cesó. Volvió a abrir los ojos. Afuera, un aguacero torrencial había comenzado. Don Anselmo, expulsado de su caseta, estaba de pie bajo la lluvia, sin paraguas. La imagen del anciano, empapado por el agua sucia que salpicaba el sedán negro de los criminales mientras recogía su gorra de lodo, era la estampa misma de la desolación. Ximena lo observó en silencio desde detrás del frío cristal. Sus pupilas eran profundas y serenas. Sacudió la cabeza e intentó cerrar la ventana, pero su subconsciente se resistió. Sus manos, aferradas al marco, se abrían y cerraban en puños. Su mirada, instintivamente, recorría con precisión milimétrica los puntos débiles de El Caimán, la nuca, las articulaciones, la pierna que soportaba su peso. En esa precaria frontera entre su pasado como un arma letal y su presente como una aspirante a maestra de yoga. La primera noche de Ximena Salgado Rojas en la Plaza de las Rosas se desvanecía junto con la fría lluvia. A la mañana siguiente, el ambiente en la Plaza de las Rosas había cambiado por completo. Justo en el centro de la entrada del edificio, colgaba una manta con letras rojas escritas con aerosol: derecho de retención en curso, prohibida la entrada a personal ajeno. El mensaje, que parecía una advertencia en zona de guerra, declaraba que los dueños de aquel viejo edificio ya no eran los propietarios legales, sino aquellos que ostentaban el poder. Los hombres de traje negro se instalaron en sillas plegables a la entrada del estacionamiento, bloqueando el paso a los vehículos. Oiga, señorita, si quiere estacionarse aquí, son 100 pesos por adelantado. Una mujer que venía a la clase de yoga bajó la ventanilla, desconcertada. Aunque era estudiante de un local del edificio, para aquellos hombres eso no significaba nada. Actuaban como si fueran los dueños. Su retorcida lógica era que, al no haber recibido el pago por la construcción del inmueble, tenían derecho a ocuparlo y a beneficiarse de él. Don Anselmo, que había estado confinado en su caseta, salió corriendo. Señores, no pueden hacer esto. Es ilegal cobrarle a los clientes de los inquilinos. Protestó con voz temblorosa. Pero Ricardo, el Caimán, Montes se burló. Señaló con la barbilla el viejo radio que don Anselmo cuidaba con tanto esmero. Ese ruidito de su radio me molesta. Abuelo, ¿no será que está descuidando su trabajo? Ese radio no era un simple objeto para don Anselmo. Era el único recuerdo que le quedaba de su esposa, fallecida 40 años atrás. Lo escuchaban juntos desde que abrieron su florería en ese mismo edificio. La música de boleros, mezclada con la estática, era la única compañía que aliviaba las noches solitarias del anciano. Sin esperar respuesta, el Caimán se acercó y tomó el radio. No, por favor, eso no. Don Anselmo extendió los brazos. Pero fue inútil. Con una sonrisa cruel, el Caimán arrojó el radio al suelo. El plástico se hizo añicos con un sonido agudo. No contento con eso, lo pisoteó con el tacón de su reluciente zapato. Las piezas rotas salieron disparadas en todas direcciones, como un grito de agonía. Don Anselmo se derrumbó en el suelo, mirando atónito los restos irreconocibles del recuerdo de su esposa. Era una desesperación tan profunda que ni siquiera las lágrimas acudían. El Caimán escupió y se dio la vuelta. Y póngase a limpiar bien, que todo esto apesta. Justo en ese momento, una voz clara, aunque baja, atravesó el sonido de la lluvia. Oiga, señor. El Caimán se giró. Allí estaba Ximena, sosteniendo una bolsa de plástico del Oxxo. Aunque vestía una camiseta holgada y chanclas, su mirada era más fría que el asfalto mojado. Ximena se acercó lentamente y se agachó junto a don Anselmo. En silencio, comenzó a recoger uno por uno los trozos del radio empapados de lodo. Puso una mano sobre el hombro tembloroso del anciano y guardó las baterías y los pedazos de plástico en su propia bolsa. El Caimán, que observaba la escena, gritó incrédulo. ¿Y esta qué? Oye, tú, ¿qué crees que estás haciendo? Ximena no le respondió hasta que recogió la última pieza. Luego, se levantó lentamente y lo miró directamente a los ojos. Levantó la bolsa de plástico y dijo con voz seca. ¿Acaso no sabe separar la basura como se debe? Está mezclando el plástico con los metales. El rostro de el Caimán enrojeció de ira. ¿Cómo se atrevía a sermonearlo en su propio territorio? Se acercó amenazadoramente a Ximena, levantando la mano. ¿Te quieres morir, imbécil? Justo cuando su mano, grande como una tapa de olla, estaba a punto de agarrarla, la mano de Ximena se movió con la rapidez de una serpiente.
Sujetó suavemente la muñeca extendida de Montes. No usó la fuerza. Simplemente siguió la dirección del movimiento de su oponente y la desvió ligeramente. Pero el resultado de ese pequeño gesto fue devastador. Un grito de dolor brotó de la boca de El Caimán. Su articulación se torció y sus rodillas se doblaron por sí solas. El hombre corpulento cayó de bruces al suelo, indefenso ante la mujer en chanclas. Ximena lo miró desde arriba y le aconsejó con indiferencia. Relájese, cliente. Tiene los hombros muy tensos. Soltó su mano con suavidad. El Caimán, con la cara hundida en el charco, jadeaba de rabia, pero no se atrevió a atacarla de nuevo. Instintivamente, había sentido la abrumadora superioridad técnica de su oponente. Ximena se dio la vuelta y le tendió la mano a don Anselmo, que seguía sentado en el suelo, aturdido. La luz de un farol se proyectaba detrás de ella, y su sombra cubrió al anciano como un manto protector, como un guardián defendiendo a una criatura débil de una bestia enorme. Vamos adentro, don Anselmo, susurró Ximena. Si se moja, se va a resfriar. El Caimán y sus secuaces solo pudieron observar, atónitos, cómo se alejaban, ante las hienas que jugaban a ser los dueños. Un verdadero depredador acababa de hacer su aparición. El aire nocturno de la Plaza de las Rosas estaba cambiando sutilmente. A la tarde siguiente, el estudio, Serenidad Yoga, estaba lleno del pacífico sonido de cuencos tibetanos y un suave aroma a lavanda. El sol que entraba por las ventanas calentaba el piso de madera, pero esa paz no duró mucho. El sonido de pisadas toscas rompió el silencio del estudio. ¿Es esta la tienda de esa perra? Las campanas de la puerta sonaron violentamente cuando 3 hombres de traje negro irrumpieron en el lugar. Eran los secuaces de los Jaguares, que venían a vengar la humillación de El Caimán. Entraron sin quitarse los zapatos, pisoteando el impecable suelo de madera. Una señora de mediana edad, que esperaba para inscribirse, gritó y se refugió en un rincón. Uno de los matones tiró con brusquedad una maceta que estaba sobre el mostrador. La tierra y los trozos de cerámica se esparcieron por el suelo. Oye, que salga la encargada. ¿Cómo se atrevió a lastimarle el brazo a nuestro jefe? Ximena salió del vestidor y vio la escena. Con indiferencia. Se ató el cabello revuelto y caminó hacia ellos. Su expresión era tan serena como la de una maestra de kinder viendo a unos niños traviesos. Señores, les pido que guarden silencio dentro del estudio. Y favor de quitarse los zapatos antes de entrar. El hombre que iba al frente soltó una grosería y lanzó un puñetazo. Pero para Ximena, ese golpe era increíblemente lento y predecible. Se inclinó ligeramente hacia atrás para esquivarlo y, al mismo tiempo, sujetó la muñeca del hombre. Su cuerpo giró con fluidez. Abriendo las piernas en una postura similar a la del guerrero en yoga, bajó su centro de gravedad y usó el propio peso del hombre para derribarlo. Con un ruido sordo, el matón cayó sobre un tapete de yoga. Un grito de dolor escapó de sus labios. Ximena le inmovilizó el brazo torciéndoselo en la espalda y dijo con calma. Tiene la articulación del hombro muy rígida. Necesita relajarse para que el estiramiento funcione. Los otros 2, desconcertados, se abalanzaron sobre ella al mismo tiempo. Ximena empujó al hombre que tenía sometido y les dio una patada baja a las piernas de los que venían corriendo. Cuando perdieron el equilibrio y se tambalearon, ella se deslizó entre ellos como el agua y, con ambas manos, le sujetó la mandíbula y el cuello. Se irguió como en la postura de la cobra, desestabilizando su centro de gravedad. En un instante, los 3 hombres corpulentos estaban tirados en el suelo. El crujido de huesos resonó de forma espeluznante, pero los movimientos de Ximena habían sido tan elegantes como una danza. Los hombres, retorciéndose en el suelo, apenas podían gemir de dolor. Ximena se arregló la ropa y le susurró al oído a uno de ellos. Las inscripciones se hacen en recepción. Por hoy, es mejor que se retiren. Aterrados, los hombres se ayudaron mutuamente a levantarse y salieron huyendo del estudio. Ximena los vio irse y luego se dirigió rápidamente al baño. Se paró frente al lavabo y abrió el grifo. El agua fría corrió a raudales. Se echó agua en la cara una y otra vez. En el espejo, las gotas caían de su rostro, pero para ella, parecían gotas de sangre. Su mano derecha temblaba sin control. La sensación vivida de haber torcido las articulaciones de un hombre momentos antes había traído de vuelta a la fuerza los recuerdos de su época militar, cuando tenía que someter y matar al enemigo. Tranquila, tranquila, Ximena. Solo eres una maestra de yoga. Apretó con fuerza su mano derecha temblorosa con la izquierda y se miró fijamente en el espejo.
Contuvo la respiración y se secó bruscamente la cara con una toalla para ocultar el enrojecimiento de sus ojos. Poco después, Ximena salió del estudio con su habitual rostro inexpresivo. En la entrada del primer piso, Don Anselmo le esperaba con una escoba en la mano y una mirada preocupada. Había oído el alboroto del tercer piso y estaba a punto de subir. «Maestra, ¿está usted bien?» Esos tipos volvieron a... La voz de Don Anselmo temblaba. En lugar de responder, Ximena sacó un vaso de atole caliente de una bolsa y se lo ofreció. El calor del vaso se transfirió a las manos frías de Don Anselmo. «No se preocupe, Don Anselmo. Solo eran unas personas que vinieron a una clase de prueba». Gritaron un poco porque estaban algo entumidos. Aunque Don Anselmo suspiró aliviado ante la calma de Ximena, no pudo ocultar su preocupación. Pero, ¿y si la denuncian? Si la acusan de agresión, podría meterse en un problema muy serio. Ximena sorbió su propio atole y sonrió levemente. «No se preocupe, yo nunca les puse una mano encima. Ellos corrieron para atacarme. Se tropezaron con mi tapete de yoga y se cayeron solos. Y era verdad. Si hubiera habido cámaras de seguridad, los movimientos de Ximena se habrían visto no como un ataque, sino como una defensa y evasión perfectas. Una técnica para neutralizar al oponente sin causarle daño. Solo después de confirmar su intención de atacar, Ximena miró a los ojos a Don Anselmo y añadió: «La legítima defensa tiene requisitos muy estrictos. Pero créame, conozco muy bien esos límites. Así que no se preocupe y tómese su atole». Solo entonces Don Anselmo sonrió levemente y aceptó el vaso. Por primera vez en 40 años, sentía que en ese frío edificio había un refugio sólido que lo protegía. Ximena tragó el amargo sorbo de su bebida y pensó que el peligroso equilibrio entre la ley y la violencia apenas acababa de comenzar. Los jaguares dejaron de usar los puños. Las bestias, al darse cuenta de que la maestra de yoga no era una mujer común, cambiaron su método de caza. Ahora, comenzaron a actuar como hienas, de forma astuta y rastrera. A la mañana siguiente, cuando Ximena llegó a trabajar, se encontró con una enorme pila de basura bloqueando la entrada de su estudio. Los desechos orgánicos se habían desparramado, despidiendo un olor nauseabundo y atrayendo enjambres de moscas. Llantas viejas y varillas de metal oxidadas, apiladas bajo el pretexto de ser material de construcción, obstruían hábilmente la puerta. Los estudiantes se tapaban la nariz al pasar, y algunos incluso decidían darse la vuelta y marcharse. «Maestra, el olor es insoportable. Así no se puede hacer ejercicio», se quejaban los miembros. Ximena limpió la basura en silencio, pero por la noche, la situación empeoró. Un ruido sordo y constante comenzó a retumbar en el techo. Era el sonido rítmico de un martillo, proveniente del piso de abajo, que parecía oprimirle el corazón. Las clases de meditación eran imposibles. Incluso conversar era difícil. Finalmente, Ximena marcó el 911. «Quiero reportar una obstrucción de negocio. Necesito que vengan ahora mismo». Poco después, se escuchó la sirena de una patrulla y 2 oficiales uniformados llegaron. Sin embargo, sus rostros mostraban una clara molestia. Un policía de mediana edad con una barriga prominente, el oficial Morales, subió con paso lento y apenas echó un vistazo a la pila de basura y al origen del ruido. «Mire, señora. No hay mucho que podamos hacer aquí», dijo Morales con indiferencia, mientras se hurgaba los dientes con un palillo. Ximena, incrédula, respondió: «¿Cómo que no? Esto es obstrucción de negocio. Están bloqueando mi entrada y haciendo ruido para que no pueda trabajar. ¿Acaso eso no es un delito? Bueno, es que ellos dicen que están ejecutando un derecho de retención sobre el edificio. Afirman que los materiales son para la obra y que el ruido es de la construcción. ¿Con qué justificación nos los llevamos?» Morales usó la palabra civil como un escudo. «Esto es un pleito entre particulares». Ximena lo confrontó. «¿Qué clase de derecho de retención implica tirar basura frente a un negocio en funcionamiento? Esto es un acoso deliberado y cumple todos los requisitos para ser considerado obstrucción de negocio». Ante la lógica de Ximena, el rostro de Morales se contrajo. Agitó la mano con fastidio y la interrumpió. «¡Qué mujer tan habladora! ¿Tiene pruebas? ¿Tiene pruebas de que ellos tiraron la basura? No ande llamando a la policía, que está muy ocupada. Y mejor llegue a un acuerdo con la administración del edificio». Morales le soltó un par de frases a modo de regaño y bajó las escaleras sin mirar atrás. Ximena se mordió el labio y apretó los puños. La autoridad que debía hacer cumplir la ley estaba defendiendo a los villanos que se escondían en los vacíos legales. Frustrada, subió a la azotea.
Esperaba que el aire frío de la noche le despejara la cabeza. Apoyada en la barandilla, miró hacia abajo y entrecerró los ojos. En un callejón oscuro detrás del edificio, fuera del alcance de los faroles, estaba estacionada una patrulla que le resultaba familiar. Y junto a ella, estaban el oficial Morales, que acababa de irse diciendo que no podía hacer nada, y Ricardo, el Caimán, Montes. El Caimán, con una sonrisa socarrona, le ofreció un cigarro a Morales. El oficial lo aceptó con naturalidad y se inclinó para que se lo encendiera. El fuego del encendedor iluminó sus rostros. La forma en que se daban palmadas en la espalda mientras exhalaban el humo era la de dos viejos socios comerciales. Jefe, este mes le puse un poco más en la mensualidad. La voz de Montes llegó débilmente, traída por el viento. Morales rió a carcajadas y guardó el sobreabultado que le entregó Montes en el bolsillo trasero de su pantalón. Los nudillos de Ximena, que se aferraban a la barandilla de la azotea, se pusieron blancos. Un pleito entre particulares. Ximena soltó una risa amarga. El sistema no estaba roto, el sistema mismo era cómplice. Intentó resolverlo con la ley porque no podía usar los puños, pero quienes debían hacer cumplir la ley también estaban podridos. En ese instante, la mirada de Ximena cambió. La ira y la frustración se enfriaron, y en su lugar, una fría racionalidad tomó el control. Su mente cambió al modo de reconocimiento que usaba en el COFE, cuando vigilaba los movimientos del enemigo y recopilaba pruebas. Volvió a su estudio y abrió un cajón profundo de su escritorio. Adentro, en lugar de ropa de yoga, había una bolsa de una tienda de electrónica cubierta de polvo. Sacó su contenido y lo dispuso sobre el escritorio. 3 cámaras de CCTV ultracompactas de alta definición, una grabadora de voz de larga duración y un sensor de movimiento infrarrojo. Así que quieren jugar según la ley. Murmuró fríamente mientras limpiaba la lente de una cámara. Pues les voy a enseñar lo aterradora que puede ser la verdadera ley. Ximena tomó una escalera y comenzó a instalar una de las cámaras en una rendija del detector de humo, justo en la entrada de su estudio. La lente brilló con un punto rojo en la oscuridad. Esto ya no era una pelea física. Era una guerra de quien registraba con más astucia, de quien preparaba la trampa más perfecta. Los jaguares, y el oficial Morales no tenían ni idea de que la mujer con la que se habían metido no era simplemente una maestra de yoga que sabía pelear, sino un arma humana que había dominado el espionaje y la vigilancia en las mejores fuerzas especiales de México. La noche en la Plaza de las Rosas se hacía más profunda, y los preparativos de caza de Ximena avanzaban en silencio, pero con una precisión impecable. La noche siguiente a que cesara la lluvia, la Plaza de las Rosas estaba extrañamente silenciosa. Solo la luz parpadeante de un fluorescente al final del pasillo velaba por el silencio del viejo edificio. Ximena bajó a la caseta del estacionamiento en el primer piso. Don Anselmo intentaba arreglar su radio destrozado. Envuelto en cinta adhesiva, el aparato solo emitía estática. Ximena le entregó un café de olla caliente que había comprado en una tienda y comenzó a hablar con cautela. Don Anselmo, ¿por qué no se va de aquí? Las manos de don Anselmo se detuvieron. Ximena aprovechó para continuar. Esa gente no es cualquier cosa. Lo van a molestar cada vez más. Sería mejor que buscara otro trabajo. Ante las palabras preocupadas de Ximena, don Anselmo sonrió con amargura. Se levantó en silencio, tomó una linterna y le hizo un gesto a Ximena para que lo siguiera. Se dirigieron a un local vacío y polvoriento en un rincón del primer piso. La cortina de metal estaba a medio bajar y el lugar, lleno de telarañas, no había sido tocado en años. Con mano temblorosa, don Anselmo iluminó con la linterna. A través del cristal sucio, se veían las tenues marcas de un antiguo letrero, Florería Las Rosas. Don Anselmo acarició esas letras apenas visibles, desgastadas por el tiempo, como si fueran un tesoro. La punta de sus dedos ásperos recorrió lentamente el cristal. Aquí fue donde mi esposa y yo empezamos nuestro negocio, hace 40 años. Su voz se quebró, cargada de humedad. No teníamos nada, pero a mi esposa le encantaba ver las flores. Se pasaba el día entero cuidándolas, explicándoles a los clientes el significado de cada una. Creo que todas las sonrisas de su vida las gastó aquí. Don Anselmo entrecerró los ojos, perdido en sus recuerdos. Cuando se fue por la enfermedad, no tenía a dónde ir. Sentía que si me iba a otro lugar, el recuerdo de mi esposa se desvanecería. Por eso no puedo irme. Tengo que proteger este lugar. Si no lo hago yo, ¿quién lo recordará? En ese momento, el corazón de Ximena dio un vuelco. La sensación de perder a alguien a quien debías proteger y no poder abandonar ese lugar se parecía demasiado a lo que ella enfrentaba cada noche en sus pesadillas. De nuevo,
Los recuerdos de aquel día se superpusieron en su mente. Su subordinado, caído por una bala enemiga debido a un error de juicio suyo. Aquel joven que, hasta el final, le gritó que se pusiera a salvo. La razón por la que Ximena, incluso después de dejar el uniforme, buscaba controlar su mente a través del yoga era, en última instancia, la culpa del sobreviviente. Don Anselmo era el guardián de los recuerdos de su esposa fallecida. Ximena era una prisionera de la memoria de su subordinado muerto. El dolor de ambas pérdidas se encontró silenciosamente en el oscuro pasillo. Los ojos de Ximena se enrojecieron. Sin decir palabra, puso una mano en el hombro de don Anselmo. Ese pequeño gesto de calidez fue un consuelo para ambos. Pero no había mucho tiempo para la nostalgia. Se oyeron murmullos en el piso de arriba, seguidos del grito de alguien. ¿Cómo que nos vayamos? Todavía nos queda tiempo en el contrato. Ximena y don Anselmo subieron corriendo al segundo piso. Los miembros de los Jaguares estaban rodeando y amenazando a los dueños de una lavandería. Media docena de hombres de traje negro bloqueaban la entrada de la pequeña tienda, creando un ambiente de terror con sus miradas intimidantes. Oiga, jefe, el edificio está a punto de ser embargado. ¿De qué sirve su contrato? Le conviene irse calladito mientras todavía le damos algo de dinero por el traspaso. Aunque el Caimán no estaba, los matones usaban su número para presionar a los comerciantes. No había violencia física, pero el acto de intimidar en grupo, mostrando su poder, era aterrador. Ximena apretó los puños. Amenazar usando la fuerza de un grupo, eso es extorsión agravada. Era un delito mucho más grave que la simple amenaza, pero los comerciantes, por miedo a las represalias, ni siquiera se atrevían a denunciar. Cuando Ximena intentó intervenir, don Anselmo la detuvo tirando de su ropa y negando con la cabeza. Era obvio que si llamaban a la policía, volverían a desestimarlo como un asunto civil. Ximena se mordió el labio y dio media vuelta. Ya no era momento para una reacción emocional, necesitaba un golpe certero. Información letal que sacudiera a esa gente desde la raíz. De vuelta en su estudio, Ximena cerró la puerta con llave. Se quedó de pie un momento y luego se sentó lentamente frente a su escritorio. Abrió y cerró el cajón varias veces. Dudaba. En lo más profundo, guardaba una vieja agenda con el número de un antiguo compañero. Un vínculo con su pasado que, junto con sus placas de identificación, había jurado no volver a tocar. Pero ahora no tenía otra opción. Finalmente, sacó la agenda. Sobre el papel amarillento, había una lista de nombres familiares. Su dedo se detuvo en uno, Javier Romero. Había sido su segundo al mando en el COFE y, tras retirarse, se había unido a la Fiscalía. Ahora trabajaba como agente de investigación en la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México. Se paró junto a la ventana del estudio a oscuras. Miró la negrura de la noche y trató de calmar sus manos temblorosas. Respiró hondo. 1, 2 veces. Y marcó el número. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. El corazón de Ximena latía al ritmo de los tonos. Al cuarto. La llamada se conectó y una voz masculina, grave y profunda, respondió. Bueno, habla Javier Romero. Ximena respiró hondo una última vez y, con la voz fría de sus días en el COFE, dijo. Soy yo, Ximena Salgado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que parecía que hasta la respiración se había detenido. Luego, estalló una voz llena de sorpresa. Mayor, ¿de verdad es usted? Mayor. La voz al otro lado del teléfono era una mezcla de asombro y alegría. Ximena se saltó los saludos y fue directo al grano. Mirando el sedán negro de los Jaguares, estacionado afuera, dijo con frialdad. Luego nos ponemos al día. Necesito un favor. Con tu autoridad en la Fiscalía, investiga el registro de propiedad de la Plaza de las Rosas en Veracruz y a unos tipos que andan por aquí, se hacen llamar los Jaguares. Especialmente, revisa el flujo de dinero relacionado con el derecho de retención del edificio y la línea de policías que los protegen. Todo. ¿Los Jaguares? ¿Se refiere a ese cártel? ¿Por qué de repente? La voz de Ximena se tiñó de una gélida amenaza. Unas ratas se metieron en mi territorio y necesito hacer una limpieza. Pero para eso, necesito saber dónde está el basurero. Tras una breve vacilación, su antiguo subordinado respondió con la misma disciplina de sus días en el COFE. Entendido. Si es una petición de la víbora, no hay nada que discutir. Le enviaré los archivos a través de un canal seguro. Al colgar, Ximena miró la pantalla de su celular en la oscuridad. Su rostro, iluminado por la luz del teléfono, ya no era el de una simple maestra de yoga.
Era la mirada de un depredador acechando a su presa. Pasaron 2 días. Analizando los datos que le envió su colega, Ximena confirmó sus sospechas. Algo grande se ocultaba en el sótano. En la quietud de la noche, cuando todos dormían, la Plaza de las Rosas parecía el interior oscuro y silencioso de una bestia gigante. Pero una sombra se movía sin hacer ruido a través de esa quietud. Era Ximena, vestida con un conjunto deportivo negro y una gorra que le cubría el rostro. El teléfono en su bolsillo vibró brevemente. Bingo. Mayor. Lo verifiqué en el sistema interno de la Fiscalía. El consumo de electricidad del edificio es 10 veces superior al que corresponde a su uso registrado. Es seguro que hay equipo a gran escala en el sótano. Al leer el mensaje, los ojos de Ximena brillaron con frialdad. Apretó la llave maestra que había conseguido del cuarto de intendencia y se dirigió a las escaleras de emergencia del sótano. El segundo sótano, normalmente cerrado con una gruesa cadena, era un área a la que los jaguares prohibían estrictamente el acceso, con la excusa de que estaba en remodelación. La cerradura cedió fácilmente en manos de Ximena. Al abrir la pesada puerta de metal, un olor a moho y a pintura barata le golpeó la nariz. Sacó de su bolsillo una pequeña linterna táctica y se la sujetó con los dientes, cubriendo la luz con una mano para evitar que se filtrara. Un haz de luz estrecho cortó la oscuridad, revelando el interior del sótano. Las paredes estaban recubiertas con doble capa de aislamiento acústico. Del techo colgaba una maraña de cables para docenas de cámaras de vigilancia. Esto no era una simple remodelación. Avanzó sigilosamente hacia el interior. En un rincón, vio una oficina improvisada en un contenedor de obra. Sin dudarlo, abrió la puerta. Sobre el escritorio había planos y documentos desordenados. Ximena desplegó uno de los planos y lo iluminó. Plano de remodelación sótano 2. El plano contenía términos extraños: sala VIP, casa de cambio, sala de control de CCTV. Y, de manera decisiva, entre unas cajas apiladas en un rincón, encontró fichas de casino sin abrir. Tal como sospechaba, los jaguares estaban construyendo una enorme casa de apuestas ilegal, bajo el pretexto de ejercer un derecho de retención. Impedían el acceso al público para, en secreto, abrir un casino que les generaría enormes ganancias. Abrió un cajón del escritorio y encontró docenas de libretas bancarias y sellos. Eran cuentas de prestanombres, perfectamente preparadas para lavar el dinero del juego y evitar el rastreo. Rápidamente, fotografió los planos, las libretas y las cajas de fichas con su teléfono. Eran pruebas irrefutables. Apertura de un lugar de juego con fines de lucro, eso es delincuencia organizada. Esto es una ofensa grave, de más de 10 años de cárcel. Fue entonces cuando oyó una voz grave fuera de la puerta de metal. Oye, ¿cerraste bien la puerta? Eran miembros de los jaguares. Ximena apagó la linterna y se agachó. Qué raro. Estoy seguro de que cerré. La puerta se abrió y el haz de una linterna comenzó a barrer el interior. Instintivamente, la mirada de Ximena se dirigió hacia arriba. Debajo del escritorio era demasiado arriesgado. Sin hacer ruido, saltó y se impulsó hacia un punto ciego sobre una gruesa tubería que cruzaba el techo. Durante sus años en el COFE, había aprendido que el lugar que menos mira el enemigo es justo encima de su cabeza. Los pasos se acercaban. ¿Se habrá metido una rata? No parece que falte nada. La cabeza de un hombre pasó justo por debajo de sus pies. Sobre la tubería polvorienta, Ximena se aplastó como una araña y contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo, por instinto, relajó los músculos para no hacer ningún ruido. El entrenamiento de ocultación que había repetido hasta el cansancio le estaba salvando. Bueno, vamos a echarnos un cigarro afuera. Este lugar me da escalofríos. Afortunadamente, los hombres no le dieron importancia, cerraron la puerta y se fueron. Los pasos se alejaron. Solo entonces Ximena soltó el aire que había estado conteniendo, pero el alivio fue breve. La oscuridad absoluta la envolvió de nuevo. La tubería estrecha y oscura, el aire viciado, la tensión extrema de poder ser descubierta. Toda la situación despertó su trauma. No, mayor, salga de ahí. Vio una alucinación frente a sus ojos. El recuerdo de aquel día en que perdió a su compañero, emboscados por el enemigo en el sótano de un edificio oscuro durante una operación, volvió con una claridad aterradora. Disparos, gritos, el olor a sangre la aprisionaron como alucinaciones auditivas y visuales. Su respiración se agitó. Sus manos y pies se enfriaron y comenzaron a temblar sin control. Estaba teniendo un ataque de pánico. Su razón, que le decía que si se derrumbaba aquí estaría acabada, chocó con su instinto aterrorizado. Movió sus piernas temblorosas a la fuerza y logró salir del sótano.
Ni siquiera recordaba cómo había llegado a la azotea. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche inundó sus pulmones. Se aferró a la barandilla y se desplomó, agarrándose el pecho. Intentó respirar. Ujjayi Pranayama. Inhaló profundamente por la nariz y, contrayendo la garganta, exhaló lentamente, creando un sonido similar al de las olas. Tranquilízate, Ximena. No estás en un campo de batalla. Estás en Veracruz. Eres una maestra de yoga. Estás viva. Inhaló profundamente. Exhaló lentamente, después de varias respiraciones. Su corazón desbocado comenzó a calmarse. Una brisa fresca le rozó la espalda, empapada en sudor frío. Lentamente, levantó la cabeza y miró las luces de la ciudad. En la pantalla del teléfono que sostenía, el plano del casino que acababa de fotografiar brillaba con claridad. Su mirada se endureció de nuevo. El dolor del pasado la atormentaba, pero también era el motor que la impulsaba. Era la promesa desesperada de no volver a permitir que alguien saliera herido o fuera víctima de la ilegalidad ante sus ojos. Los voy a acabar a todos, susurró en la oscuridad mientras bajaba de la azotea. Ahora, en sus manos, tenía el arma definitiva para aniquilarlos de un solo golpe. El lujoso plan del casino de los Jaguares estaba destinado a convertirse en la jaula de hierro que los atraparía. Hubo una calma tensa durante varios días, pero era la calma que precede a la tormenta. Los Jaguares ya no se enfrentaron directamente a Ximena. En cambio, apuntaron a la presa más débil y fácil, don Anselmo, el encargado del estacionamiento. Una tarde, mientras el sol se alargaba en el horizonte, un reluciente sedán negro de lujo se deslizó en el estacionamiento de la Plaza de las Rosas. Del asiento del conductor bajó nada menos que Ricardo, el Caimán, Montes. Estacionó frente a la caseta y sacó algo de su bolsillo trasero, con lo que rayó la puerta de su propio coche. El agudo sonido del metal rasgando el metal se perdió entre el ruido del ambiente. Poco después, el Caimán comenzó a gritar a todo pulmón. «Este viejo rabo verde está loco. Me rayó todo el coche». Al oír el alboroto, Ximena, que estaba en el tercer piso, bajó corriendo las escaleras. Cuando llegó, don Anselmo ya estaba tirado en el suelo. El Caimán jadeaba de rabia, señalando el largo rasguño en la puerta de su coche. «Este viejo me guardaba rencor porque no le pago el estacionamiento y me rayó el coche. ¿Sabe cuánto cuesta arreglar esto? Fácilmente unos 50,000 pesos. ¿O piensa pagármelo con su pellejo?» Don Anselmo, indignado, apenas podía hablar. «No es cierto. Yo solo estaba limpiando mis polainas». El Caimán señaló algo que el anciano sostenía. «¿Qué es eso que tiene en la mano?» «No es un desarmador. Con eso lo rayó». Montes pateó la caja de herramientas de don Anselmo. Un desarmador, que el anciano había sacado para arreglar su radio. Rodó por el suelo. Era una trampa. Una calumnia evidente. Ximena se interpuso frente a don Anselmo y espetó con frialdad. «Deje de actuar. La cámara de seguridad que está aquí grabó todo y sabe perfectamente que el señor no hizo nada». Pero, el Caimán, solo sonrió con malicia. «¿La cámara? Ah, qué curioso. De venida vi que el cable estaba cortado. Este edificio es tan viejo que el mantenimiento es un desastre». Un escalofrío recorrió la espalda de Ximena. Eran meticulosos. Habían cortado el cable de la cámara de antemano para destruir las pruebas y fabricar una coartada perfecta. Justo en ese momento, como si lo hubieran estado esperando, sonó la sirena de una patrulla. Un rostro familiar. El oficial Morales. Bajó del coche. Echó un vistazo superficial a la escena y se acercó directamente a don Anselmo. «Anselmo Vargas. Queda usted detenido como presunto responsable de los delitos de daño a propiedad ajena y amenazas». Morales le colocó unas frías esposas en las delgadas muñecas del anciano. El sonido metálico hirió el corazón de Ximena. «¿Qué está haciendo? Ni siquiera ha investigado. Esto es un montaje». Ximena se plantó frente a Morales. Acusar a alguien de un delito que no cometió para que sea procesado es un crimen grave. Pero el policía que debía hacer cumplir la ley ya era su secuaz. Morales la empujó y dijo con sorna: «Hágase a un lado, señora. ¿O quiere que la detenga también por obstruir la labor policial? ¿Necesita pasar una noche en el bote para que se le bajen los humos? Esto es una detención ilegal. No tiene pruebas». Morales se burló. «Claro que las tengo. Tengo la declaración de la víctima y el arma del delito. El desarmador. Está aquí mismo». «¿Usted qué es? ¿La jueza? Si tiene quejas, venga a ponerlas a la comisaría».
Ximena apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas de las manos. Un impulso feroz de cerrarle la boca a ese desgraciado con un golpe y arrancarle la placa de policía corrupto la invadió. Pero no se movió. Si usaba la violencia en ese momento, se convertiría en una criminal como ellos. Don Anselmo se giró para mirarla mientras lo metían en la patrulla. Sus ojos estaban llenos de resignación y miedo. Ximena apretó los dientes al recibir su mirada. Cuando la patrulla se fue, el caimán se acercó a ella y le susurró. Ya entendió, maestra, aquí la ley no sirve de nada. Si no hace lo que le decimos, ¿quién sabe quién será el siguiente? Le dio una palmada en el hombro y se alejó riendo a carcajadas. Ximena se quedó paralizada. Una sensación de impotencia la aplastó. La ley no estaba para proteger la justicia, se había convertido en el juguete de los poderosos. ¿De qué servía reunir pruebas si quienes debían hacerla cumplir estaban podridos? Lentamente, volvió a su estudio. Cerró la puerta y se sentó en la oscuridad. Su mano derecha volvió a temblar. Pero esta vez no era por miedo. Era ira. Una ira hirviente e incontenible. Sacó su teléfono y volvió a mirar el plano del casino que había fotografiado en el sótano. Las pruebas en la pantalla brillaban fríamente. Oficial Morales. Ricardo Montes. Ximena pronunció sus nombres en la oscuridad. Ustedes jugaron con la ley. Ahora les voy a enseñar lo que es la verdadera ley. Se los voy a dar. Con todo y ley. Su mirada se volvió fría como el hielo. Ya no podía luchar sola. Necesitaba la ayuda de alguien más arriba. Por encima del sistema corrupto. Esta vez. Si lo voy a proteger, murmuró. No era una simple promesa. Era una declaración de guerra. La paz sobre el tapete de yoga había terminado. Había llegado la hora de tratar a las bestias a la manera de las bestias. Ximena sacó su teléfono del bolsillo e hizo una llamada. Prepárense. Esta noche arrasamos con todo. Una densa oscuridad caía sobre la Plaza de las Rosas. Y una amenaza aún más densa emanaba del cuerpo de Ximena. El despertar había terminado. El contraataque ya había comenzado. Las luces del estudio de yoga se apagaron. En la oscuridad del local, solo una pequeña lámpara frente al espejo del vestidor permanecía encendida. Ximena se quitó la ropa de yoga holgada que llevaba puesta. La camiseta gris que cayó al suelo parecía la cáscara de una vida ordinaria que había tomado prestada por un tiempo. Se vistió con un conjunto deportivo táctico de color negro. La tela, de fibra de carbono ajustada al cuerpo, le permitía moverse sin restricciones mientras mantenía su temperatura corporal. Se vendó las muñecas y los tobillos. La cinta blanca se ajustaba con firmeza, casi hundiéndose en su piel. La mujer en el espejo ya no era la amable maestra de yoga. Tenía la mirada fría, los labios apretados y una amenaza gélida emanaba de todo su ser. Era la imagen de la antigua líder de equipo del COFE, a la que llamaban la víbora. Se recogió el cabello en una coleta alta y apretada, como si no quisiera permitir ni el más mínimo descuido. La fuerza con la que tiró de la liga lo decía todo. Finalmente, respiró hondo. Objetivo localizado. Inicia la operación, murmuró, y desapareció en la oscuridad, frente a la puerta de metal del segundo sótano de la Plaza de las Rosas, que normalmente estaría cerrada con llave. Dos hombres corpulentos hacían guardia. Se reían mientras fumaban. Oye, ¿escuchaste que el viejo está lloriqueando en la comisaría? Se lo merece. Claro. ¿Quién le manda meterse con el coche del jefe? Debería saber cuál es su lugar. Fue entonces cuando una sombra negra apareció de la nada, sin hacer ruido. Antes de que los hombres pudieran siquiera girar la cabeza, el canto de la mano de Ximena cortó el aire y golpeó la nuca del hombre de la izquierda. Cayó sin emitir sonido. El otro, sorprendido, dejó caer su cigarro, pero ya era tarde. El pie de Ximena se había hundido en su plexo solar. Tardó solo 3 segundos en neutralizar a los dos hombres. Los arrastró a un rincón de las escaleras de emergencia y desactivó la cerradura electrónica de la puerta. La pesada puerta de metal se abrió, liberando una nube de humo de cigarro y un ruido ensordecedor. El casino ilegal, improvisado en el sótano, era un caos. Docenas de mesas de juego estaban distribuidas por el lugar, y entre el humo denso, se mezclaban maldiciones y gritos de euforia. En el centro, unos 30 miembros de los Jaguares, con el torso desnudo mostrando sus tatuajes, controlaban el lugar. La aparición de una mujer desconocida en la entrada captó la atención de todos. Se hizo el silencio. Un jefe de nivel medio, sentado en la primera mesa, se levantó con una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? ¿Una señora se perdió? Oiga, ¿sabe dónde se metió? Antes de que terminara de hablar,
El cuerpo de Ximena saltó como un resorte. Su pie derecho impactó directamente en la mandíbula del hombre. Con un sonido sordo, el cuerpo del matón se elevó en el aire y cayó sobre una mesa de póker. Las fichas y las cartas volaron por todas partes. ¿Qué diablos? Atrápenla. Agarren a esa mujer. Los miembros, desconcertados, tomaron tubos de acero y bates y corrieron hacia ella en masa. Un pasillo estrecho, docenas de enemigos y una sola guerrera. Pero para Ximena, no eran más que espantapájaros en movimiento. El hombre que iba al frente blandió un bate de béisbol. Ximena se agachó para esquivarlo y se metió bajo su guardia. Le dio un codazo en el plexo solar y, mientras el hombre se doblaba, le agarró el brazo y lo usó como escudo. Bloqueó un tubo de acero que venía por detrás con el cuerpo del hombre y giró para lanzar una patada. Sus movimientos eran limpios, sin adornos. No había giros espectaculares ni gritos innecesarios. Solo la técnica de combate de las fuerzas especiales, golpear los puntos vitales, destruir las articulaciones y dejar al enemigo fuera de combate en el menor tiempo posible. Pisó la rodilla de un hombre para impulsarse y golpear la sien de otro con el codo. Agarró por el cuello a uno que caía y lo lanzó contra otro que venía corriendo. Entre los miembros que caían como fichas de dominó, Ximena se movía como una bailarina, o más bien, como un huracán. A donde quiera que su mano llegaba, se oía el crujido de huesos y estallaban gritos de dolor. En un instante, el pasillo se llenó de hombres quejumbrosos. Fue entonces cuando un miembro, acorralado en un rincón, gritó aterrorizado: «¡Ayúdame!». Ese grito agudo resonó en las paredes de concreto del sótano. Por un momento, las pupilas de Ximena se dilataron. Ese grito no le era desconocido. De hecho, le era demasiado familiar. Mayor. El tiempo pareció detenerse. El casino desapareció y, en su lugar, la envolvieron las ruinas en llamas de una zona de operaciones. Su subordinado, sangrando en el suelo, gritando que lo salvaran hasta el último momento. Ese grito desesperado resonó vívidamente en sus oídos. Los pies de Ximena se quedaron pegados al suelo. El puño que estaba a punto de lanzar se detuvo en el aire. La respiración agitada se le atascó en la garganta. El trastorno de estrés postraumático, en el momento más crucial, la había paralizado. Era una apertura fatal. Y había una bestia que no la desaprovecharía. Ricardo, el Caimán, Montes apareció entre la multitud. El puño de el Caimán impactó en la mandíbula de Ximena. Con un ruido sordo, su cabeza se giró bruscamente. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. El impacto la hizo tambalearse. Perdió el equilibrio y cayó sobre una mesa de juego. «Vaya, vaya». La gran maestra Ximena se nos quedó dormida, se burló el Caimán, mientras se acercaba para agarrarla del cabello. Los miembros restantes recuperaron el ánimo y estrecharon el cerco. Con la visión borrosa, Ximena apoyó una mano en el suelo. La cabeza le zumbaba como si fuera a estallar. Todavía oía las alucinaciones. «¡Huya! Tengo miedo. Sálveme». Miró la mancha de sangre que había escupido en el suelo. Rojo. Era el color de la muerte, pero también el de la vida. Ximena se mordió el labio con tanta fuerza que casi sangró. El dolor agudo la trajo de vuelta a la realidad. «No, ya no estoy en el pasado. Estoy aquí. Ahora». Y entonces, el rostro desesperado de don Anselmo apareció en su mente. El anciano, arrestado injustamente por su culpa. La única persona que había confiado en ella. «Tengo que protegerlo». La mano de Ximena se aferró con fuerza al suelo. Su corazón, que se había detenido, volvió a latir con furia. No era miedo, sino una ira ardiente que recorrió sus venas. «Levántate, Ximena». Se puso de pie, tambaleándose. Su mirada, visible entre su cabello desordenado, era completamente diferente. La vacilación había desaparecido. Solo quedaba una intención clara y asesina de destruir al enemigo que tenía delante. Escupió la sangre que tenía en la boca. De sus labios escapó una respiración grave y profunda, como el gruñido de un depredador ante su presa. El Caimán retrocedió un paso. La mujer que hasta hace un momento se tambaleaba, de repente parecía una montaña imponente. Sintió un miedo instintivo, un escalofrío en la espalda, pero se esforzó por mantener la compostura y gritó: «¿Qué esperan? ¡Mátenla!». Los miembros se lanzaron de nuevo, pero esta vez fue diferente. Ximena ya no esquivó. Atacó de frente. Evitó un puñetazo con un leve movimiento de cabeza y le clavó el puño en el plexo solar a su oponente. Pisó al enemigo que caía sin emitir sonido y saltó. En el aire,
Giró y su patada se estrelló en la sien de uno de los hombres más grandes que protegía a El Caimán. El gigante cayó como un tronco. Ya no había nada entre Ximena y Ricardo Montes. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y, con cada paso que daba hacia él, El Caimán retrocedía, aterrorizado. Bueno, ahora es su turno. Cliente. Me parece que necesita una corrección de postura. Su voz era grave y fría, como si viniera del infierno. El verdadero regreso de la leyenda estaba a punto de comenzar en el segundo sótano de Veracruz. El aire en el segundo sótano se sentía pesado y denso. Los golpes y gritos que habían resonado momentos antes habían desaparecido, dejando solo el sonido de respiraciones agitadas en el silencio. En el suelo, docenas de miembros del cártel gemían y se retorcían. Algunos estaban inconscientes, otros se agarraban las extremidades rotas. Y en medio de esa escena desoladora, el líder de los Jaguares, Ricardo, El Caimán Montes, estaba de rodillas. Su rostro estaba pálido de terror. Ni siquiera intentaba limpiarse la sangre que le brotaba de la boca. Frente a él, de pie, estaba Ximena Salgado, vestida con su conjunto deportivo negro. Su respiración era tranquila y controlada. Por favor, déjeme ir, maestra, jefa, lo que quiera, suplicó El Caimán, temblando. En lugar de responder, Ximena sacó su smartphone del bolsillo. Con un movimiento familiar, desplegó un pequeño tripié y lo colocó sobre una mesa. No presionó el botón de grabar, sino el de transmisión en vivo. Irónicamente, el wifi de alta velocidad que habían instalado para el casino se convirtió en el arma de Ximena. El secreto del sótano de la Plaza de las Rosas en Veracruz. Espectadores actuales, 0. Tan pronto como comenzó la transmisión, Ximena no apuntó la cámara a El Caimán, sino al interior del casino. En la pantalla aparecieron las montañas de fichas, los libros de contabilidad falsificados y, en la pared, el plano de remodelación del casino. Estamos en el segundo sótano de la Plaza de las Rosas. En Veracruz, resulta que este lugar, supuestamente en retención, era en realidad el sitio de construcción de una casa de apuestas ilegal. Con la narración tranquila de Ximena, los espectadores curiosos comenzaron a unirse. El chat empezó a llenarse de mensajes. ¿No es ese el barrio antiguo? Esas fichas son de verdad. Alguien debería llamar a la policía. Ximena giró la cámara para enfocar a El Caimán, arrodillado, pero no mostró su rostro directamente. Para evitar problemas de derechos de imagen o violencia explícita, encuadró hábilmente su espalda, sus hombros temblorosos y, frente a él, el libro de sobornos. Tomó una pesada pluma fuente de metal que estaba sobre la mesa, la misma que El Caimán usaba para sus registros. Bueno, parece que el señor aquí presente tiene algunas explicaciones que dar. Giró la pluma en su mano y, en un instante, la clavó con fuerza en la sólida mesa de madera, justo al lado de la cara de Montes. Con un sonido desgarrador, la punta de la pluma atravesó la gruesa madera y se hundió profundamente. Había quedado a solo 1 centímetro de su oreja. El ruido de la madera astillándose golpeó sus tímpanos. Un terror peor que el de un cuchillo lo invadió. Si esa pluma hubiera ido a su ojo o a su cuello, la sola idea le heló la sangre. El Caimán gritó y casi se cae hacia atrás. Siéntese derecho. Cliente. La clase aún no ha terminado. La voz de Ximena era glacial. Agarró la pluma clavada en la mesa y la giró lentamente. El sonido de la madera crujiendo le erizó los nervios. Estamos transmitiendo en vivo. Los espectadores tienen curiosidad. ¿Es real el derecho de retención de este edificio? Es falso. Falsificamos todas las facturas de la construcción, confesó El Caimán, desesperado por salvar su vida. ¿Y qué hay de la policía local y los funcionarios del ayuntamiento? ¿Por qué no los detuvieron cuando se presentaron las denuncias? Preguntó Ximena con frialdad. ¿Por qué? Porque le daba 500,000 pesos mensuales al oficial Morales y al jefe de sanidad. Todo está anotado en el libro. Con esa bomba, la transmisión se volvió viral. Desde exclamaciones de incredulidad hasta peticiones de que grabaran la pantalla y sugerencias de enviarlo a los noticieros, el chat explotó. El número de espectadores simultáneos superó los miles, y la existencia del casino y el libro de sobornos se difundió por internet. La evidencia ya no estaba en manos de Ximena, había quedado inmortalizada en la nube. Fue entonces cuando se oyó el ruido de motores pesados en la entrada del sótano. Varios sedanes negros irrumpieron en el lugar. No había sirenas, solo el sonido rápido y disciplinado de los neumáticos. Las puertas se abrieron y de los coches bajaron agentes de traje y personal armado con chalecos antibalas. No era la policía local.
Eran agentes de la Fiscalía General de la República y de la Policía Federal. Detengan a todos. Aseguren las pruebas y bloqueen las salidas. Ordenó un hombre de aspecto afilado que iba al frente. Era el antiguo subordinado de Ximena, Javier Romero. Los agentes tomaron el control del casino en un instante, esposando a los miembros del cártel caídos. El Caimán observaba la escena, atónito. No entendía nada. Una maestra de yoga del barrio había hecho una llamada y ahora la unidad de élite de la fiscalía estaba allí. ¿Quién eres tú en realidad? Dijiste que solo eras una maestra de yoga. Preguntó con voz ronca. Ximena sacó la pluma de la mesa y la dejó caer. De su bolsillo, sacó un par de viejas placas de metal y su cartera. Le mostró 2 placas de identificación militar y una credencial de mayor retirada del ejército. El tintineo de las placas resonó con una claridad inusual. Mayor Ximena Salgado Rojas. Cuerpo de Fuerzas Especiales. Bueno, ahora que estoy retirada. Supongo que solo mayor en la reserva. Sonrió levemente y volvió a guardar la credencial. Y ahora, dijo, mirando directamente a la cámara para los miles de espectadores y para el Caimán. Soy una maestra de yoga que paga sus impuestos y separa la basura correctamente. Javier Romero se acercó y la saludó con un gesto militar. Mayor Salgado. Llegamos a tiempo. Luego, continuó como si estuviera dando un informe. Se detectó que estos tipos están involucrados en el robo de material militar. Así que se formó un equipo de investigación conjunto. A partir de ahora, nosotros nos encargamos. Ximena le dio una palmada en el hombro y presionó el botón para finalizar la transmisión. Buen trabajo. Yo me voy. Que mañana tengo que preparar la clase de la mañana. Se fue sin mirar atrás. El Caimán, mientras le ponían las esposas. No podía dejar de mirar alternativamente el agujero de la pluma en la mesa y la espalda de Ximena que se alejaba. No podía cerrar la boca. Esa noche, lo que rompió la oscuridad de Veracruz no fue la sirena de una patrulla, sino la silenciosa justicia de una maestra de yoga. La pequeña pluma que había lanzado se convirtió en la señal que derribaría un gigantesco cartel de corrupción. A la mañana siguiente, las redes sociales y los noticieros estaban inundados con un solo video. Una versión editada de la transmisión en vivo titulada La lección de la maestra de yoga de Veracruz. El video, que revelaba el casino ilegal y mostraba al líder del cártel temblando mientras confesaba los nombres de los funcionarios corruptos, tuvo un impacto explosivo. Las vistas superaron los millones en una noche, y las redes se llenaron de exigencias para que se castigara severamente al cartel de corrupción de la ciudad. Con la opinión pública enardecida, la Fiscalía y la Policía Federal no pudieron ignorarlo más. Se ordenaron de inmediato inspecciones especiales y cateos. En la comisaría de Veracruz, en la oficina de investigación, el oficial Morales, con el rostro pálido, revolvía frenéticamente los cajones de su escritorio. Con manos temblorosas, metía documentos en una trituradora de papel, sudando frío. Ese maldito Caimán, ¿cómo se atrevió a delatarme? Temblaba de rabia por la traición. Tenía que salvarse a toda costa. Rápidamente, elaboró un guión en su cabeza. Afirmaría que el Caimán había usado su nombre sin su permiso, que él era una víctima inocente. Era un intento de cortar lazos. Pero su plan se desvaneció cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. Agentes de asuntos internos y de la Fiscalía irrumpieron en el lugar. Oficial Ricardo Morales. Queda usted detenido por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento. No. Es un malentendido. Yo solo estaba infiltrado para investigar a esos criminales, gritó Morales desesperado. Pero los agentes le pusieron las esposas sin contemplaciones. Al mismo tiempo, se ejecutaron órdenes de cateo en las oficinas de Sanidad y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Veracruz. Los funcionarios que habían aceptado sobornos para hacer la vista gorda con la construcción del casino fueron detenidos uno tras otro. La red de corrupción, unida por hilos podridos, se desmoronó en un instante. En una sala de interrogatorios de la Fiscalía Especializada, se libraba una batalla en el fango que revelaba lo peor de la naturaleza humana. Para agilizar la investigación, la Fiscalía había puesto a Morales y a el Caimán en la misma sala para un careo. En el aire pesado de la sala, los 2 hombres se sentaron uno frente al otro. El Caimán tenía la cara hinchada y vendada. Morales, la corbata floja y el aspecto desaliñado. El primero en hablar fue Morales. Miró a Montes con furia y gritó: «Oye, pedazo de basura, ¿cuándo te di permiso para construir un casino? Tú usaste mi nombre sin mi consentimiento». Ante el descaro de Morales, los ojos de el Caimán se inyectaron en sangre. Al darse cuenta de que el protector en quien confiaba intentaba abandonarlo,
La bestia dejó de seguir a su amo. ¿Qué dice, jefe? No, oficial Morales. Hablemos con la verdad, dijo Montes, golpeando la mesa. El mes pasado, en el bar, mientras le pagaba la cuenta, usted mismo dijo, si esta obra sale bien, mi ascenso está asegurado. Mentiroso. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de que recibí dinero? Gritó Morales, golpeando la mesa. Estaba seguro de que, al haber recibido solo efectivo, no habría rastro en sus cuentas bancarias. Podía alegar que el libro de contabilidad era falso. En ese momento, Javier Romero, que observaba, abrió su laptop. Pruebas tenemos de sobra. De los altavoces salió un sonido de static, seguido de una voz familiar. Jefe, la mensualidad de este mes está en la cajuela del coche. 500,000. Ah, bien, buen trabajo. Y oye, a la mujer esa del yoga, haz que se calme, que no ande poniendo denuncias. No se preocupe, yo me encargo de eso. El rostro de Morales se puso lívido. Era la conversación secreta que había tenido con el Caimán en la azotea del edificio unas noches atrás. El as bajo la manga que Ximena había grabado desde la azotea de enfrente con un micrófono de alta potencia. No. Esto. Morales no pudo terminar la frase. El Caimán soltó una risa burlona. ¿Lo ve, jefe? No es mi culpa. En esto caemos juntos. Tú caerás solo. ¿Por qué me arrastras contigo? Gritó Morales. No voy a caer solo. ¿Cree que el dinero que le di fue poco? El Caimán se giró hacia Javier Romero. Señor fiscal, también le di dinero al director de urbanismo. Voy a contarlo todo. Absolutamente todo. La lealtad entre los cómplices se hizo añicos ante el instinto de supervivencia. Para reducir sus sentencias, comenzaron a revelar los crímenes del otro. En el clásico dilema del prisionero, los dos villanos eligieron la autodestrucción de la manera más ruin. Javier Romero los observó con los brazos cruzados. Satisfecho. Cohecho. Abuso de autoridad. Protección del crimen organizado. Oficial Morales. Le esperan al menos 10 años. Se giró hacia Montes. Y usted, señor Montes. Aunque su cooperación se tomará en cuenta. El delito de operar una casa de apuestas es muy grave. Las voces de los dos hombres, insultándose y señalándose, resonaron hasta el pasillo. A la misma hora, en el estudio de yoga de la Plaza de las Rosas, Ximena veía las noticias. Detenidos todos los implicados en red de corrupción y crimen organizado en Veracruz. En la parte inferior de la pantalla, pasaban imágenes de Morales y Montes siendo escoltados por la policía. El teléfono de Ximena vibró. Misión cumplida. Mayor. Gracias a la grabación. No tienen escapatoria y se están destrozando entre ellos. Buen trabajo. Era un mensaje de Javier Romero. Ximena sonrió levemente. Pensó en responder, pero simplemente apagó la pantalla y dejó el teléfono. La luz del sol que entraba por la ventana era especialmente brillante. La red de maldad, enredada como una telaraña, había sido cortada. Ahora solo quedaba sanar las heridas y reconstruir la normalidad. Ximena se levantó y se estiró. Sintió un alivio inmenso en su cuerpo entumecido. Bueno, ahora sí, a hacer la verdadera limpieza. Tomó una escoba y bajó al primer piso, para que don Anselmo pudiera volver a sonreír, y para que la gente que visitaba ese lugar pudiera respirar tranquila. La nueva batalla de Ximena apenas comenzaba. Días después, los titulares de todos los noticieros de México hablaban del Casino Gate de Veracruz. Última hora. Operaba casino ilegal a escala empresarial en pleno centro de Veracruz. Se descubre red de corrupción entre policías y funcionarios del ayuntamiento. La voz apremiante del presentador acompañaba las imágenes. Ricardo Montes y el oficial Morales, flanqueados por agentes de la fiscalía, subiendo a un vehículo blindado. Aunque llevaban máscaras y gorras, sus muñecas esposadas eran visibles para todos. Detrás de ellos, el director de Sanidad y otros funcionarios de urbanismo también desfilaban ante las cámaras. A Montes y Morales, además de los cargos de delincuencia organizada y cohecho, se les añadió el de fraude procesal por haber presentado un falso derecho de retención para obstruir el embargo del edificio. El tribunal dictaminó de inmediato que el derecho de retención era fraudulento y anuló el reclamo. La falsa deuda de construcción que los criminales habían usado para ocupar el edificio quedó sin efecto, y el proceso de embargo, que había sido detenido, se reanudó. La justicia tardó, pero fue precisa y severa. A la misma hora, en la comisaría de Veracruz, se abrió una pesada puerta de hierro y un anciano de aspecto demacrado salió. Era don Anselmo Vargas,
que había sido encarcelado injustamente. Gracias a las pruebas de la fiscalía, que demostraron que Montes había dañado su propio coche, y a la recuperación de los videos de seguridad, don Anselmo fue exonerado de todos los cargos. El anciano, que parecía haber envejecido 10 años en unos pocos días, parpadeó ante la luz del sol. Sus pasos eran inseguros por haber dormido en el frío suelo de la celda. Don Anselmo. Una voz familiar y cálida lo llamó. Levantó la vista y vio a Ximena esperándolo en la entrada de la comisaría. En sus manos sostenía un vaso humeante de atole caliente. Maestra. Los ojos de don Anselmo se llenaron de lágrimas. Ximena se acercó y le entregó el vaso. Qué bueno que ya salió. Tómese esto para el susto y para que nunca más vuelva a pisar un lugar como este. Piense que ya pagó toda su mala suerte. Don Anselmo tomó el atole con manos temblorosas y le dio un sorbo. En el momento en que el líquido dulce y caliente le recorrió la garganta, la angustia contenida brotó. Ximena le dio unas palmaditas en la espalda en silencio. Los dos fueron a una fonda cercana. 2 platos de pozole caliente y humeante fueron servidos en la mesa. Coma mucho. Yo invito, dijo Ximena, entregándole una cuchara. Don Anselmo probó una cucharada del caldo y soltó un profundo suspiro de alivio. Sintió que el nudo que tenía en el estómago desde hacía días por fin se deshacía. En la televisión del restaurante, seguían las noticias. Prevén sentencias de más de 10 años. Desarticulan red de corrupción. En la pantalla, aparecían Morales y Montes, con la cabeza gacha. Don Anselmo dejó de comer y se quedó mirando la televisión. Absorto. No podía creer que aquellos villanos que tanto lo habían atormentado estuvieran ahora vestidos con humildes uniformes de prisión. ¿De verdad se acabó todo para ellos?, preguntó en voz baja. Ximena comió un trozo de rábano y respondió con calma. Sí, se acabó por completo. Se descubrió que el derecho de retención era falso. Eso, sumado al fraude procesal, conlleva una sentencia bastante larga. Hizo una pausa para tomar un sorbo del caldo. Además, con la demanda civil que se viene, tendrán que pagar por todos los daños que causaron al ocupar el edificio. Dejó la cuchara y miró a don Anselmo con una sonrisa. Así que ya puede dormir tranquilo. Pronto se arreglará el asunto del local de la florería en el primer piso. Continuó con voz suave, cuando el embargo se complete y el edificio tenga un nuevo dueño. Todo volverá a la normalidad. El rostro de don Anselmo se iluminó de alivio. El lugar que albergaba los recuerdos de su esposa. El lugar que había protegido durante 40 años. Por fin podría volver a ser un espacio de paz. Ximena bebió el último sorbo de su pozole y añadió en voz baja. Y, por cierto, don Anselmo, le aseguro que ya nadie volverá a romper su radio. Al oír eso, don Anselmo finalmente dejó escapar las lágrimas que había estado conteniendo. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, como si despertara de una larga pesadilla. Los villanos de la televisión desaparecieron tras fríos barrotes, mientras que las 2 personas en la fonda compartían una comida caliente, reconfortándose mutuamente. La ley parecía lejana, pero al final, la justicia prevaleció. Fue el verdadero veredicto de la ley, forjado por el coraje y la acción de una ciudadana despierta. Pasaron varios meses. La primavera finalmente llegó a la Plaza de las Rosas, el emblemático pero olvidado edificio de Veracruz. La horrible manta que anunciaba el derecho de retención había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, un letrero fresco y nuevo proclamaba un nuevo comienzo. Plaza de las Rosas, abierta al público. Gracias a la sentencia judicial y a la normalización del proceso de embargo, las fuerzas oscuras que habían consumido el edificio se habían retirado por completo. En el estacionamiento del primer piso, se oía el sonido enérgico de una escoba. Buenos días, don Anselmo. Qué trabajador como siempre. Los comerciantes que llegaban a trabajar lo saludaban con una sonrisa. Quien recibía los saludos era nada menos que don Anselmo Vargas. En lugar de su vieja y gastada chamarra, ahora vestía un uniforme limpio con un gafete que decía, administrador. Ya no había sombra en su rostro. Ya no era un encargado temporal, sino el administrador oficial del edificio, contratado formalmente por la nueva asociación de inquilinos. Don Anselmo dejó la escoba y se dirigió al local vacío en el rincón del primer piso. El lugar, antes cubierto de polvo, ahora estaba impecable. Detrás del cristal, había varias macetas pequeñas, rosas rojas, fresias amarillas. Era un regalo de los comerciantes, que habían cooperado para restaurar, aunque fuera modestamente, el antiguo local de la florería que la esposa de don Anselmo había regentado. Mientras regaba las plantas, acarició suavemente los pétalos. ¿Ves, mi amor? Ya nadie puede tocar este lugar. Yo lo protegeré.
Una sonrisa feliz se dibujó en las arrugas alrededor de sus ojos. En el tercer piso, el estudio, Serenidad Yoga, era un éxito rotundo. Muy bien, clase. No se esfuercen de más. Concéntrense en su respiración. El estudio estaba abarrotado de estudiantes. Pero el ambiente era un poco peculiar. Además de las mujeres con ropa de yoga ajustada, ahora había oficinistas de traje y estudiantes universitarios en ropa deportiva. La clientela se había ampliado drásticamente. Después de que las noticias difundieran las hazañas de Ximena, el lugar se había ganado la fama no solo de ser un estudio de yoga, sino el mejor lugar para aprender defensa personal. Maestra, esa técnica con la pluma fuente para atravesar la mesa, ¿puedo aprenderla si me inscribo por 3 meses? Preguntó un joven de la primera fila, con los ojos brillantes. Ximena suspiró. Había vuelto a su habitual camiseta gris holgada y a sus chanclas. Esto es un estudio de yoga. Aquí no enseñamos a romper huesos. Le dio un golpecito en la espalda encorvada al joven. Además, eso era una especie de yoga especial. Enderece la espalda y relaje los hombros. Más importante que saber pelear es saber controlar su propio cuerpo. Ximena caminó entre los estudiantes, corrigiendo posturas. Puso las manos sobre los hombros de una mujer de mediana edad. Tiesos por la tensión. Relaje los hombros. Señora, la vida no es tan complicada. A veces, solo hay que respirar hondo un par de veces y todo pasa. Las facciones de la mujer se suavizaron ante sus palabras de consuelo. Ximena se acercó a la ventana. A través del gran ventanal, la cálida luz del sol de la tarde inundaba el estudio. Las motas de polvo bailaban en el aire como si fueran de oro. De repente, levantó su mano derecha. La palma, extendida como para bloquear el sol, estaba quieta. La punta de sus dedos, que siempre había temblado sutilmente, estaba, como por arte de magia, en calma. Era el temblor nacido de la culpa por no haber podido proteger a alguien. Pero esta vez, sí lo había hecho. Había protegido a don Anselmo, a la gente de la plaza y a sí misma. Era el resultado de haber enfrentado y superado las pesadillas de su pasado. Observó su mano en silencio y luego sonrió suavemente hacia la ventana. Supongo que ya puedo respirar un poco más tranquila. No. En ese espacio donde la música pacífica del yoga se mezclaba con la respiración de la gente, la legendaria víbora de las fuerzas especiales ya no existía. Solo estaba Ximena Salgado Rojas, una maestra de yoga ordinaria y tranquila, pero con una fortaleza interior inquebrantable. La ley parecía lejana, pero nunca lo estuvo. Una mirada que no tolera la injusticia, una mano extendida para ayudar al débil. La ley solo se completa cuando se unen esos pequeños actos de valentía de los ciudadanos. Cuando todos se fueron y el estudio de yoga quedó vacío y en silencio, el teléfono de Ximena vibró ruidosamente en la oscuridad. Número privado. Dejó de arreglar un tapete de yoga y contestó con indiferencia. Diga, ya cerramos. Al otro lado, una voz masculina, apresurada y confidencial, respondió. Ah, disculpe. ¿Hablo con la mayor Ximena Salgado? La mano de Ximena se detuvo. ¿Quién habla? Hace años que me retiré. El hombre continuó con cautela. Mis disculpas. Soy el asistente del diputado del partido K. Lo que pasa es que tenemos un problema bastante serio en un proyecto de desarrollo urbano en nuestro distrito, y ni la policía ha podido hacer nada. Ximena frunció el ceño y suspiró, justo cuando pensaba que podría vivir en paz. Parecía que el mundo no estaba dispuesto a dejarla tranquila. Nos pusimos en contacto con usted por su reputación. Necesitamos a una solucionadora, a una experta. ¿Sería posible una clase de yoga a domicilio? Ximena guardó silencio un momento. En el reflejo de la ventana, su rostro recuperó una vitalidad familiar. Una mezcla de fastidio, curiosidad y la mirada de una guerrera que acepta su inevitable destino. Sonrió levemente y respondió. El servicio a domicilio es caro, y solo acepto efectivo. Mientras la pequeña justicia se acumule para formar una gran justicia. Las hazañas de Ximena continuarán.